Gloria a Dios. Dios le bendiga. Le invito a que tome asiento. Vamos a compartir palabra de Dios. Sabes, en la Biblia hay historias que son sorprendentes. Diría yo que magníficas. ¿Hasta qué punto Dios puede tener una relación tan estrecha, tan conjunta, tan profunda con un ser humano, independientemente de su género, por supuesto, independientemente de su condición social, independientemente de su etnia o de donde pertenezca? Pero la Biblia nos da historias que son realmente asombrosas, hasta donde el corazón de un ser humano puede estar de alguna manera enlazado con Dios, en el plan de Dios. Hay una historia tremenda que nos enseña la Biblia, que está en el libro de los Reyes. Dice que una nación de un imperio, el imperio de Siria, un gran imperio que existió en la historia de la humanidad, dice que el rey de Siria, y uno trata de resumir un poco la historia o tratar de contarla para que la puedan entender tanto niños como adultos, cuenta que este rey decidió ir a destruir al pueblo de Israel. Para aquel entonces gobernaba en Samaria, o reino del norte de Israel, un rey llamado Joram. Y este rey se preocupó y se aterró al enterarse que no poco que un imperio lo iba a venir a destruir. Era una prueba muy grande. Era una batalla perdida. Era una situación de vida o de muerte. Pero Dios tiene a sus elegidos y Dios tiene a sus hijos con los cuales mantiene una estrecha relación, contándoles sus planes o trabajando con los planes de Dios. Y dice que este rey Joram, que se encontraba en la localidad de Samaria, que a su vez pertenecía al reino del norte de Israel, un punto geográfico en el mapa, ahí por Asia, para aquellos que más o menos les gusta la geografía, dice que este rey se aterró y no sabía qué hacer. La desesperación llegó a su corazón. Cuando hay rumores de guerra, cuando hay rumores de dolor, cuando hay rumores de ataques, cuando hay rumores de invasión, es lógico que en el corazón del hombre sobrevenga el terror, sobrevenga la preocupación, sobrevenga de alguna manera el pánico. Y dice que a este rey le sobreviene exactamente eso, pero Dios le habla a un profeta, le habla a un hombre de Dios. Saquemos la palabra profeta, porque hoy en estos tiempos la palabra profeta es un poco mal utilizada. Y hay cualquiera sale por la calle diciendo que es profeta. Cualquier persona sin conocimiento de Dios, con una caradurez tremenda, dice: no, porque yo soy un profeta de Dios. Y no es fácil encontrar un profeta. Le diría que casi imposible en este tiempo encontrar verdaderamente una persona que ejerza el don de la profecía como tiene que ser. Hoy lo que hay es muchos chantas, sí, muchos falsos. Muchas personas que directamente juegan con estas cosas o lucran a través de ellas, engañando a la gente, diciéndole: a mí me habló un profeta. Eso ya prácticamente no existe. La verdadera, la profecía actual es la palabra de Dios. ¿Existe el don de profecía, pastor? Claro que existe. Hay quienes los ejercen, sí, hay personas con un corazón en Dios que pueden ejercerlos. Pero bueno, en este caso sí había un buen profeta. Este era el profeta Eliseo. Y dice la palabra de Dios que Dios le va a hablar a Eliseo. Y dice que Eliseo mantenía una relación muy estrecha con Dios. Y Dios le hablaba a su corazón, a su mente. Y Dios le habla a Eliseo y le dice: te voy a revelar los planes del rey de Siria, que quiere destruir a tu rey de Samaria, Joram. Y te voy a revelar los planes de él para que tú vayas y le adviertas, a fin de que él se pueda escapar del ataque. Entonces dice que el rey de Siria en un momento programa un ataque, hace todas sus acciones bélicas, llama a su ejército, a sus generales,
a todos sus comandantes de ejército y le dice: vamos a planificar un ataque contra el rey Joram en Samaria. Nosotros sabemos que el rey, porque tenemos espías y hemos aprendido que el rey tiene estos movimientos. Así que cuando el rey salga de esta ciudad a esta ciudad, nosotros vamos a preparar una cuadrilla armada, lo vamos a esperar ahí y le vamos a quitar la vida. En aquel entonces, las guerras eran muy personalizadas y a veces una guerra se terminaba y se definía matando una sola persona. No tenían que ir a destruir toda la ciudad, no tenían que ir a destruir todo un ejército. Simplemente había que acabar con la cabeza. Había que destruir al mandamás. Había que destruir. Así son las guerras narco, de los narcotraficantes. Así son las guerrillas que existen en ciertas ciudades. En estos momentos, en Latinoamérica, las guerrillas narcos son así. No se andan matando entre todos. Buscan el cabecilla, aquel que es el que manda, aquel que tiene el poder de todo ese imperio, y le quita la vida a ese y listo, para que suceda otro, o para tomar el control de esa pandilla, o tomar el control de ese cartel. Así le llaman, carteles. Entonces, el rey de Siria decide preparar una emboscada para destruir a este rey de Israel llamado Joram. Y aquí viene lo asombroso, aquí viene lo épico, lo maravilloso, lo excelso de Dios y la relación con sus hijos. Dice que Dios le habla en secreto, en su recámara, o sea, en su habitación, en el lugar privado de Eliseo. Dios se presenta con su voz. No sabemos cómo, no entendemos cómo, porque Dios, dice la Biblia, que habla de muchas maneras. Hay personas que les habla de forma directa a sus oídos, con voz audible, como cuando Jesús estaba bautizándose y se escuchó una voz que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y mucha gente lo pudo escuchar. De otras maneras habla Dios al corazón. A veces también habla en visiones o habla en sueños, pero la Biblia dice que Dios habla de muchas maneras, independientemente de la palabra de Dios que tenemos aquí. A veces es una fuerte voz en el corazón, en la mente, que nos dice qué es lo correcto, que coincide con la palabra de Dios, y sabemos que es Dios hablándonos. Dice que estando en su recámara Eliseo, en su privacidad, Dios le va a hablar. No sabemos cómo, pero Dios le habla y le dice: te voy a revelar el plan del rey de Siria contra tu rey de Samaria, Joram. Ve a decirle al rey Joram que en tal lugar y en tal lugar se armó una escaramuza. O sea, se armó un grupo de personas que lo están esperando para quitarle la vida. Y dice que Eliseo mandaba a su siervo llamado Giesi y le decía: ve a decirle al rey que en tal lugar lo están esperando para quitarle la vida. Dios le hablaba a Eliseo y a través de Eliseo le hablaba al rey. Y dice que iba a y le decía: no vayas a tal lugar, porque en tal lugar te está esperando el rey de Siria. Y ciertamente te está esperando para quitarte la vida y hacerte el mal. Entonces el rey era obediente a lo que el profeta le decía, porque sabía que él recibía el mensaje de parte de Dios. Y dice que se quedaba quieto. Entonces dice que el rey de Siria dijo: ¿cómo puede ser? ¿Cómo supo que lo estábamos esperando? ¿Cómo supo este rey que yo había armado de alguna manera una trampa para él? Y dice: debe haber un espía, pero bueno, vamos a armar otra. Dice que el rey de Siria comienza su segunda trama en el intento de quitarle la vida al rey de Israel. Llama otra vez a todos sus militantes de guerra y le dice: bueno, armemos otra situación. Dice: bueno, vamos a hacer esto, lo vamos a esperar en tan punto, porque sabemos por otros espías que el rey va a pasar por ahí y le quitaremos la vida ahí. Dice que Eliseo, estando en su recámara, Dios le vuelve a hablar y le dice: ve a advertirle al rey que ahora lo están esperando en tal lugar, que ahí hicieron una trampa para ellos. Y dice que va el siervo, le avisa al rey, el rey toma consejo y decide no pasar por ese lugar. Entonces se salva su vida. El rey de Siria entra en un estado colérico, se enoja con todo su ejército. Tenemos espías
lo vuelve a intentar por tercera vez. Dios le avisa a Eliseo, decirle a Joram que no pase por ahí, porque lo van a matar si pasa por ahí. Qué bueno es un consejo, pastor, a tiempo, ¿verdad? Qué importante es un consejo de Dios en el tiempo oportuno, porque eso puede salvar mi vida, porque eso me puede evitar de un daño mayor. Y algunos dirán, ¿cómo Dios no me habló cuando era joven, pastor? ¿Por qué no me dijo Dios que no me meta en este lugar? Bueno, alguna dirá, ¿por qué no me dijo Dios? ¿Para qué me casé con vos? Mira, me lo hubiese dicho a tiempo y de lo que me hubiese librado. Pero bueno, en ese tiempo no escuchaba a Dios, escuchaba solo mi corazón, ¿verdad? Mis emociones. Y bueno, me enamoré de este pastor. Mire lo que es ahora. No lo podemos prender fuego. Qué bueno es escuchar el consejo a tiempo. Qué bueno es entender cuando el consejo viene de parte de Dios. Y ese consejo te puede librar de grandes daños. Te puede librar de calamidades. Te puede librar de un futuro realmente nefasto y perverso. Y muchos de los que están aquí podrán decir lo mismo. Sí, pastor, si yo le hubiese hecho caso a Dios cuando me dijeron no hagas esto, tené cuidado con esto, no te metas acá, no vas allá, tené cuidado con estas amistades porque te van a llevar por un mal camino, quizás mi vida hoy sería un poquito mejor y en algunos casos sería espectacular. Pero somos tardos para el consejo y normalmente aceptamos el consejo cuando el daño ya está hecho. Y normalmente aceptamos el tratamiento de parte de Dios o el consejo de parte de Dios después que ya no hay nada más que hacer. Pero este rey fue sensato, lúcido, diligente, obediente y oportuno. Y dijo, le voy a hacer caso a Eliseo. Y por tercera vez se salvó. Entonces dice que el rey de Siria enloqueció. Dijo, hay espías dentro de mi reino. Y los voy a matar a todos. Voy a agarrar a los de la plana mayor, a los que tienen mayor escalafón militar, y les voy a cortar la cabeza a todos. Y saltó un siervo y le dijo, no pasa por ese lado. ¿Y por dónde pasa? Dice el rey. Es que Israel tiene profeta. ¿Y qué es eso? Tiene un hombre que está relacionado con Dios. Y esa relación le trae la voluntad de Dios. ¿Y dónde está ese hombre? Ese hombre está en su casa. ¿Y dónde es su casa? En Dotán. Él vive ahí. ¿Y cómo hace para venir y escuchar todos los planes que yo tengo contra el rey de Israel? No, él no necesita venir. Dios le habla a su corazón y le revela los planes que tiene. Aquí no hay espías, señor rey. Lo que hay aquí es un hombre de Dios, que Dios le advierte, que Dios le va marcando el camino, que Dios le dice, tened cuidado que aquí hay peligro, confía aquí, anda para allá. Y ese hombre obedece a la voz de Dios. Y al obedecer la voz de Dios se lo transmite a su rey y su rey también es obediente. Por lo tanto, escapan del peligro, escapan de la muerte, escapan del día malo, porque escuchan la voz de su Dios, escuchan el consejo. Otros podrían decir, ¿sabes qué? Anda a decirle al profeta que está loco, él no sabe nada de mi vida y acá el rey soy yo. ¿Verdad? Porque la actitud de la soberbia del corazón es muy común en los hombres y en las mujeres. ¿Qué me va a enseñar a mí, pastor? ¿Qué me puede enseñar? A ver, que yo no sepa. ¿Sabe cuántas veces me casé, pastor? Como 9. Imagínense la experiencia que tengo. Puedo escribir un libro de mis fracasos. Miren los años que tengo. ¿Qué me van a enseñar a mí? Sin embargo, el rey no tomó la actitud de soberbia y de altivez. Aceptó el consejo que venía de parte de Dios. Pero la historia se va a centrar por otro lado. Y usted dirá, ya entiendo esta prédica, pastor, usted la va a llevar por la obediencia a la palabra de Dios. No, la obediencia a la palabra de Dios es importantísima. Y ciertamente te librará de muchos dolores.
y ciertamente te librará de muchos fracasos. Y ciertamente ha de preservar tu vida. Pero no iremos por ahí, porque este mensaje se puede bifurcar en varios caminos. Dice que ahora el rey de Siria dijo: no voy a atacar al rey de Israel. Esta es una historia con muchos finales felices, con muchos finales acertados. ¿Qué pasó con el rey de Israel? Nada, siguió su camino. El buen consejo, la obediencia al buen consejo determinó su permanencia, su existencia y la continuidad de su reinado. Y eso es lo que pasa cuando un creyente obedece la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa cuando un creyente toma los consejos, los buenos. Es lo mismo que cuando un hijo toma el buen consejo del padre y de la madre, le preserva, le guarda. Yo sé que los hijos son rebeldes, la gran mayoría son rebeldes. Es difícil encontrar un hijo que diga sí papá y sí mamá. La mayoría, vos no sabes nada, yo hago como quiero. Es así. Esta no es una sociedad japonesa, ni coreana, ni china. Aquí los hijos se rebelan, uno atrás del otro. Desde niños ya nomás empiezan con los caprichos, se tiran en el supermercado y hasta que no le compras algo no dejan de gritar. Anda a decirle a un niño de 6, 7 años que ordene su ropa en la Argentina. Pastor, bárbaro, usted se ganó la lotería, 1 en 1.000.000. La gran mayoría de los jóvenes son rebeldes, desobedientes a los padres y por regla general en contra de los buenos principios que le quieren dar sus padres. Su padre y la madre dice: no vayas por ahí. ¿A dónde va a ir? ¿Va a ir por ahí, pastor? El padre le va a decir: no te juntes con esa gente. ¿Con quién se va a juntar? Con esa gente, pastor. La madre dice: tené cuidado que es un vago, te va a dejar embarazada. Es el príncipe azul, pastor. Y es así. Lamentablemente es así. En la iglesia pasa lo mismo. El pastor dice: no vayas por ahí. ¿Usted qué sabe, pastor? Dios está para todos. Dios no hace acepción de personas, pastor. ¿Qué piensa? ¿Que solo a usted le habla? Él va a ser para mí. Y después yo tengo que escuchar en la aulita esa el llorar y crujir de dientes. Ay, pastor, me dejó. ¿Y qué pensabas que te iba a hacer? Si era un vago, te iba a dejar. No era el príncipe azul. En todo caso era el príncipe negro. Pero bueno, tú lo quisiste. Pero este escuchó el consejo y esa es una hermosa parte, pero la vamos a dejar a un costado, ¿verdad? Todos sabemos cuál es el buen consejo en la palabra de Dios. Aquí viene lo extraordinario, o el mensaje que queremos agregar. Dice que ahora el rey de Siria dice: no me importa más el rey de Israel. No voy a ir a atacar a la nación. Que siga con su reinado. Ahora quiero la vida de Eliseo, del espía, de aquel que Dios le habla en su recámara, en lo escondido. A él lo quiero ahora. ¿Y él con quién está? No, él es solo. Es él y tiene un criado, alguien que le sirve, un empleado, que se llama Giesi. Con G de gato y Z. Giesi. Entonces dice que el rey de Siria agarra su ejército y le dice: vamos a ir a buscar a Eliseo y le vamos a ir a quitar la vida al espía. Un espía sobrenatural, porque no necesitaba estar en la recámara del rey para saber todos los acontecimientos que él planeaba contra el pueblo de Israel, contra una nación que buscaba a Dios. Él era un espía sobrenatural. Dios le informaba todo. Dios lo escuchaba al rey y se lo decía a él. A veces las personas dicen: pastor, todo lo que usted habló en mi vida, ¿quién se la contó? No, nadie me la contó. Es Dios que la conoce. Yo no ando preguntando por la vida de nadie. No tendría tiempo, ni siquiera si quisiese enterarme de la vida de alguno. No tengo tiempo. No tengo la capacidad de Dios, de la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia para andar aprendiendo o tratar de informarme de los quehaceres de cada uno. A duras penas a veces me entero de
de la vida íntima de alguien cuando viene a ministrarse, cuando viene a decir, pastor, necesito un consejo, me estoy por separar, o mi hogar se está destruyendo, o tengo una enfermedad, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Fuera de eso, yo no conozco la vida de nadie. No me meto en la vida de nadie. A no ser cuando aparece el chusma, que cuenta todo. Bueno, entonces ahí todos nos enteramos. Esos no faltan nunca, abundan por todos lados. Pero este rey dice, vamos a ir a sacarle la vida a Eliseo. Y llama a su ejército. El ejército dice, no, a ver, rey, ¿no le parece un poco exagerado que todo un ejército vaya por un hombre? No me importa, dice el rey. Vamos a ir todos. ¿Dónde vive? Vive en Dotán. Muy bien, ahí vamos a ir todos. ¿Y Dotán cómo es? Es una ciudad amurallada. Bueno, la vamos a sitiar. La vamos a rodear. Y lo vamos a esperar. Y le vamos a quitar la vida a Eliseo y se terminó el espía sobrenatural. Dice la Biblia que el ejército agarra todos sus pertrechos, todos comienzan a marchar, llegan a Dotán y comienzan a rodear la ciudad. Eliseo tranquilo en su habitación. Un hombre de Dios, un hombre que entendía el plan de Dios, un hombre que sabía vivir en la calma a pesar de las adversidades. La adversidad que él previno para su rey ahora estaba en contra de él. Lo que él tanto había defendido para que no le hagan daño a su rey, ahora el daño le venía a él. ¿Es como el comedido, pastor? No es como el comedido. Son las secuelas a veces de las acciones de un hombre de Dios. Ahora la guerra le llegaba a sus puertas. Pero Eliseo era un hombre de fe, era un hombre de esperanza, era un hombre bien formado en Dios. Dice que cuando sale, toda la noche llega el ejército de Siria hace un sitiamiento, sitia el lugar. ¿Qué quiere decir? Que lo rodea, no permiten que nadie entre y salga, se acaba el comercio, se acaban las transacciones, comienza a sobrevenir terror en esa región, y de esa manera controlaban bajo el miedo y bajo la presión toda esa región de Dotán. Entonces dice que a la mañana se levanta su criado, sale hacia las afueras de la muralla y ve al ejército sirio. Cientos de miles rodeando la ciudad para quitarle la vida a un hombre de Dios. La Biblia dice, no temas a los que te quieren hacer el mal. Y la Biblia dice que si alguien te quiere hacer el mal, sin Dios lo hará y delante de ti caerá. Si eres una persona que ama y busca a Dios, caerán 1000 a tu diestra, 100.000 a tu siniestra, mas a ti no llegará, dice la Biblia. No le temas al hombre, ni al que pueda dañar el cuerpo, más bien teme a aquel que puede dañar el alma y el espíritu en la eternidad. La palabra de Dios, el más de 365 veces, y quizás duplicando ese número una vez por año, nos dice no temas. Que Dios guarda tu vida como la niña de sus ojos, que te conoce desde el día en que fueron gestados tus nervios y tus huesos en el vientre de tu madre. Así dijo David, mi embrión vieron tus ojos, lo más pequeño que se puede entender de gestación de vida dentro de un útero. Dice la Biblia que Dios desde antes de la fundación del mundo tenía y tiene preparados caminos para ti, y esos caminos son caminos de bien. Y Eliseo entendía ese mensaje, Eliseo entendía ese resguardo de parte de Dios. Si Dios está conmigo, entre signos de pregunta, ¿quién estará contra mí? El mismo apóstol Pablo refería, ¿quién me va a separar del amor de Dios? ¿Quién me puede apartar del amor de Dios, pastor? Las situaciones económicas, enemigos, conflictos, problemas,
ángeles, lo alto, lo profundo, lo ancho. No hay ninguna cosa creada que me pueda separar del amor de Dios. Y Eliseo tenía con total claridad ese concepto. Pero Giezi no. Su vida no era una vida de relación como la que tenía Eliseo. Giezi no era un hombre de oración. No era una persona que buscaba el plan de Dios. No comprendía en su totalidad lo que Dios quería de él. Mas Eliseo sí. Y dice que cuando sale afuera de la ciudad y ve semejante ejército, como cualquiera pastor, se aterró, mandíbula inferior al piso y el caos. Dice que entró corriendo el hijo Eliseo, Eliseo, está todo el ejército sirio esperándonos afuera. ¿Qué vas a hacer, Eliseo? Yo no te conozco, ¿verdad? Así harían algunos. Yo no lo conozco. Así estábamos un día en la iglesia de la Valle y un hermano pintó todo el auto de un vecino. Estábamos pintando las paredes y este le daba con viento y todas las gotas caían en una EcoSport negra, imagínense, y la pintura era naranja. ¿Conoció personas pecosas? Bueno, así. Y este le daba y le daba y le daba, y cuando salió el vecino medía 1,80. Grandote era, digno de temor de algunos. Y cuando lo vio el hermano, el pastor está adentro, dijo. Mide 1,50, anda tranquilo nomás que no vas a tener mayores problemas. No dijo, bueno, discúlpeme, señor, fui yo, estoy pintando. No, dijo, ¿quién es el encargado de este lugar? Dijo el Goliat. Ah, está dentro, en tal oficina. Le dijo hasta el ADN que tenía, viste, así, 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 así. Así le dijo Giezi, Eliseo, ¿y ahora qué vamos a hacer, Eliseo? Porque yo me corro un costadito y te la arreglás vos. Al fin y al cabo, el que le reveló las cosas en su habitación fue a vos, no a mí. ¿Verdad que hay gente así? Y yo dije, me entregaron mis hermanos. Y vino, entró, abrió la puerta de la iglesia. ¿Quién es el pastor aquí? Dije, listo, está, ya está, en ti encomiendo mi espíritu, Señor. Digo, ¿qué pasó, Señor? No, mire cómo me dejaron el auto. Ni yo lo podía creer cómo habían dejado el auto. Digo, pero ni siquiera a propósito se puede hacer esto. Digo, hermano, ¿qué estás haciendo? Bueno, no es mi culpa. Y le daba la brocha. Es el viento, me dijo. Y ahora tengo que arreglar este lío yo. Y bueno, dijo el hermano, y siguió pintando como diciendo, no importa, pastores sobran. Si lo limpian a usted vendrá otro pastor, ¿qué problema hay? Abundan. Y dice que Giezi entró básicamente aterrado y le dijo, Eliseo, está todo el ejército sirio afuera. Y Eliseo salió afuera y miró el ejército sirio. Realmente era un ejército formidable. Guerreros a caballo, carros, que vendrían a ser como tanques hoy en día, ¿verdad? Antes se peleaba mano a mano, cuerpo a cuerpo, y si un ejército aparecía con caballos y carros, vendría a ser como que tenía tanquecitos. Era un ejército formidable. Cuando habla de carros y caballos la Biblia, cuando habla en la Biblia de ejércitos con carro y caballo, hoy no representa nada un carro y un caballo. 3 misiles, se acabaron los carros y los caballos. Pero para aquel entonces un carro y un caballo representaba un ejército magnífico, un ejército bien empoderado, lleno de armamento. No era fácil construir carros con jinetes. Dice que cuando Eliseo ve todo eso, va a orar a Dios. Porque eso es lo que hay que hacer cuando viene el problema, ¿verdad? Porque eso es lo que hay que hacer cuando viene la tempestad, cuando viene el conflicto. No hay que entrar en desesperación, hay que entrar en oración. Hay que empezar a buscar en Dios. Cuando sobreviene el día malo, dice la Biblia, que consideres y que busques a Dios en tu recámara, en la profundidad de tu oración. Y dice que Eliseo va a orar. Cualquier otro hubiese dicho, yo le hubiese recomendado que corramos. Si el ejército está allá, corramos para allá. Sí, sálvese quien pueda. Sin embargo, dice que Eliseo va a orar. Y va a orar para que Dios le abra los ojos a su sirviente, a su empleado. Y él de alguna manera pueda ver lo que representa Dios para sus hijos.
Quizás tú estés pasando una situación de terror. Quizás tú estés pasando una situación que te sientas acorralado igual que ellos. Que a pesar de haber hecho el bien y a pesar de haber hecho el plan de Dios en muchos casos, hoy el ejército enemigo está contra ti. Quizás hoy la situación financiera, de salud, económica, mental o social en tu vida es como un ejército que te rodeó, que te va a destruir, que no tiene salida y no puedes ver más que la realidad que te rodea. Para Jesse lo que veía era la realidad, no era mentira. No era que Jesse inventó el ejército o se asustó de más. No es que eran 2 soldados y él vio 100. No, eran cientos. La realidad era contundente. La realidad era clara. Y para muchos la realidad es así, es contundente. El diagnóstico está hecho. La situación atroz que me rodea está, pastor. Mis emociones están destrozadas y esto no es un invento de mi mente, así estoy. Mi mente está dañada y siento que estoy acorralada y acorralado y no tengo salida. Y no es un invento, es la realidad de mi vida. Era la realidad de Jesse, pero detrás de esa realidad está la realidad de Dios y del poder que Dios tiene sobre tu realidad. Detrás de tu realidad hay otra realidad y es la realidad de un Dios poderoso, de un Dios soberano que tiene el control y el dominio total de toda tu realidad, aunque sea una realidad nefasta, aunque sea una realidad pervertida, aunque sea una realidad perdida, Dios tiene el control de ella. No la vemos. Es un mundo invisible. Es un mundo que opera detrás de nuestros ojos físicos y solo los pueden ver aquellos que Dios abre sus ojos espirituales. Dice la Biblia que ora Eliseo y le dice: ábrele los ojos a Giesi, y de repente, como si fuese una visión, como si fuese que a Giesi se le abrió una cuarta dimensión, dice que ve sobre las montañas, alrededor del ejército enemigo, un ejército celestial. Ángeles, carros de fuego, caballos de fuego. Era el ejército de Dios detrás del ejército sirio a favor de Eliseo y de su siervo. Y dice que Giesi quedó atónito, quedó impactado. ¿Tú estás viendo eso? Sí, yo sé que está eso. Y para los hijos de Dios no es necesario ver ciertas cosas. La Biblia dice que hay ángeles alrededor de ti. Pastor, yo no veo ninguno. No es necesario que lo veas. Si Dios quiere, algún día quizás lo puedas ver. Pero la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen a Dios de su corazón. ¿Y qué más? Los guarda y los defiende, dice. No dice que solo está ahí como un observador anotando a ver qué tú estás haciendo. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y le guarda y les defiende. No lo puedo ver, pastor. Necesitas los ojos de la fe para verlo. Necesitas creer lo que Giesi no tenía. Dice que cuando vio ese ejército quedó asombrado y dijo: ¿y cómo termina esta batalla? Y Eliseo oró. Y cuando oró Eliseo, dice que ese ejército de Dios encegueció a todo el ejército sirio. Los miles y cientos de miles de soldados quedaron ciegos. No podían ver ni a diestra ni a siniestra. Quedaron vencidos en un segundo. Eliseo los guió al rey Joram, al rey de Samaria, de su pueblo, y se los entregó. Le dijo: aquí te dejo el ejército sirio, no les quite la vida, devuélvelos a su rey. Aquí se termina esta batalla, aquí se termina esta prueba, aquí se termina este conflicto. Dice la Biblia, libro de San Mateo, abre tu Biblia, capítulo 8, versículo 23 del Evangelio de San Mateo.
Nuevo Testamento, página 1101 de mi Biblia, Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 23. Jesús calma la tempestad. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esto es palabra de Dios, y le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Los discípulos estaban con Jesús. Ya habían visto gran cantidad de milagros. Antes de esta tormenta, habían visto endemoniados ser libres. Habían degustado el poder de Dios a través de Jesús. Habían podido degustar a través del Espíritu Santo en Jesús paralíticos levantarse de su lecho. Habían visto personas endemoniadas ser libres. Habían visto convertir a Jesús el agua en vino en una boda. Habían visto las personas caer de rodillas a Jesús. Para este acontecimiento, para el capítulo 8, ya los discípulos habían visto a los leprosos sanarse, enfermedades infectocontagiosas que no tenían cura con nada, ni siquiera había antibióticos para aquel entonces, la medicina era rudimentaria, por lo tanto veían cómo Dios podía sanar estas enfermedades que para el hombre eran incurables, diagnósticos terminales, y ellos habían degustado de todo este poder. Entonces lo acompañaban felices. Vieron la prosperidad también, cómo Dios podía convertir el alimento y multiplicarlo, cómo convencía los corazones de los seres humanos. Pero otra cuestión es ver lo externo, ¿verdad? Y otra cuestión es cuando la prueba sobreviene sobre mi vida. Y otra cuestión muy diferente es cuando tengo un ejército contra mí. Y diferente se torna la realidad de uno cuando en su mundo familiar, corporal, de salud, o cuando en su mundo mental sobreviene una avalancha de luchas, de problemas, cuando viene la depresión, cuando viene la fobia, cuando viene la angustia y no sabes de dónde, quizás traída de años, y es como un ejército ahí en tu cabeza. Y si bien escuchas la palabra de Dios, los ruidos de los otros son mayores. Y algunos dicen: pastor, me va a estallar la cabeza de las voces que escucho, de lo negativo, de lo malo, por todo lo que viví y lo que estoy viviendo. Los discípulos, todo lo que habían visto estaba afuera. Eran milagros sobre otras personas. Sin embargo, eran las tempestades de otros. Pero ahora se van a subir a la barca, porque iban de un lugar a otro. Y dice que Dios permite esto, y dice que en el medio del mar sobreviene una tempestad. Eran hombres acostumbrados a las tempestades. Los discípulos, la gran mayoría de Jesús, eran pescadores, tenían empresas de pescadería. Tanto Pedro como Juan, como su hermano, como el papá de ellos, Zebedeo, eran personas experimentadas en el mar. Pero aparte de ser experimentados en la vida, personas, no eran personas, ¿cómo le decimos ahora? Quiero buscar la palabra exacta. Estas eran personas duras, como nuestros abuelos. Y algunos nuestros padres, personas duras. Ahora los jóvenes se quiebran enseguida. Cualquier cosa los hace llorar. Nuestros padres eran duros. Nuestras madres criaban 4, 5, 6, 7, 8 niños. ¿Cómo hacían, pastor? No tengo ni la más pálida idea. Los 8 con fiebre, con sarampión, y ahí estaba la madre atendiendo a todos. Ahora tú ves a las madres de ahora que tienen uno y dice: pastor, no doy más. Este chico me está sacando canas verdes, rojas, no sé, de todos los colores. Estoy agotada, pastor. ¿Cuántos hijos tenés? ¿26? No, tengo uno solo, pero si usted supiera es como de 20 no sé, es un Judas, pastor. Nació Judas órele. Acá tenemos un par de niños con nombres bíblicos que
Le erraron a los nombres. Dice, ¿cómo se llama tu hijo? Elías. Yo le pondría Judas, me parece. Como se comporta, me parece que es un pequeño Judas, no un Elías. Bueno, en definitiva, hoy vivimos en una sociedad débil, donde todo es un trastorno. Ay, ¿qué te pasa, hermano? Estoy reluchada, pastor. ¿Qué pasó? No, se rompió el lavarropa. Y bueno, dale con la mano. No, mire las uñas. ¿Sabe cuánto me salió esto? ¿Por qué te pones uñas sobre las uñas? Bueno, pero es así, pastor. Lo femenino es así. ¿Cómo te vas a poner uñas sobre uñas si ya tenés uñas? No, pero me quiero otras. Y ahí, entonces no puedo lavar a mano, pastor. Los varones igual. Llegué tarde al trabajo porque se me rompió ni siquiera hablar de la bicicleta. Se me rompió el auto, pastor. Y anda caminando. Estos eran hombres duros, acostumbrados a la inclemencia. Dormían por las noches en las barcas. Y no era un transatlántico. No era un crucero donde tú te vas a dormir y ni sabes que estás en el mar o te vas a ver una película al cine. Eran barcas que cualquier olita las movía. Estaban acostumbrados. Así que la tempestad fue grande. Tan grande que sintieron un ejército contra ellos. Dice la Biblia así: he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande. Dice tan grande porque ellos estaban acostumbrados a tempestades, que las olas cubrían la barca. Y Jesús dormía. Jesús estaba tranquilo, durmiendo en la popa, adelante del barco. Y dice que los discípulos entraron en terror, entraron en miedo, entraron en pánico. Habían visto tempestades, pero como estas, nunca. Ahora había que confiar. Ahora había que ir a la fuente. Ahora había que ir a la comunión. Ahora había que ir al lugar correcto para poder frenar las tempestades. Dice que las olas lo cubrían. Dijeron, aquí vamos a morir. Nadie sale de esto. Nadie escapa de esta situación. ¿Qué es un pequeño barco en la tempestad de un mar, pastor? Nada, es como una cáscara de nuez en el medio del océano. Nada. Y a veces la vida de uno es así. No somos nada, pastor. Un día estamos en la vida y al otro día todo se destruye. Un día estamos bien económicamente y al otro día viene la mala noticia, pastor, y perdemos todos los bienes. Un día estamos bien y un hijo nos trae un gran problema que hace que nuestra barca se parta en pedazos. Porque le aclaro a los hijos, y guárdenlo como un consejo: todo lo que ustedes hacen, absolutamente todo, bueno o malo, repercute en sus padres. Y ellos lo sufren. Y cuando un padre ve a un hijo sufrir, sufre a la misma altura o más. Porque yo he visto padres aquí quebrantados diciendo: pastor, ojalá me pasase a mí, no a mi hijo. Y como médico de más de 25 años he visto padres tirados en las camillas de hospitales, en el piso, diciéndole: Dios, sácale la enfermedad a mi hijo y pónmela a mí, dale una oportunidad a él, yo la voy a llevar. Tú no verás a un hijo tirado en la cama de un hospital diciendo: sácale la enfermedad a mi padre y ponémela a mí. No, el hijo nunca va a hacer eso. Está bien, la relación es descendente, es entendible. Pero tú verás a un padre quebrado de rodillas en el baño de un hospital diciéndole a Dios: si tú existes, Dios, sacale la enfermedad a mi hijo y ponémela a mí. Dámela a mí, llévame a mí, no los lleves a él. Y eso tienen que entenderlo los hijos. Tienen que comprender que las luchas en los padres también no sobrevienen por sus propias luchas, sino por aquello que tienen que defender y que tienen que cuidar. ¿Saben las madres que vi llorando por sus hijas? Pastor, mi hija no me obedece, hace lo que quiere, se va de noche con quien quiere, no sé en qué va a terminar. Luego tú ves en la televisión en lo que terminan esas cosas. Y después le quieren echar la culpa a todo el mundo. No, que la culpa es del gobierno. No, que la culpa es de este presidente o de este gobernador. No, que la culpa es de la izquierda. No, que la culpa es de la derecha. ¿Cuándo la gente va a asumir su error? ¿Cuándo vas a decir: no es la culpa de nadie, son mis conductas y como yo actúo el problema? No, siempre la culpa es de todo el mundo. Vas al psicólogo: no, la culpa es de tu mamá, de tu papá. No tengo padres. Ah, bueno, mencioname alguno, así le echamos la culpa. ¿Cuándo asumirás tus errores?
¿Cuándo te mirarás al espejo y dirás, no, yo tengo el problema, yo estoy con la tormenta, yo necesito a Jesús? No es fácil señalar a los demás. Me voy de la iglesia, pastor. ¿Por qué? La culpa es suya. ¿Y yo qué te hice? Es muy petizo usted. Queremos uno más alto, más pintona ahora. Está viejo usted. Se quedó sin chapas, pastor, y esto no va así. ¿Entiendes? La culpa siempre es del otro. Dice que se levantó una tormenta, una tempestad tan grande que hombres experimentados y duros de la vida dijeron, acá vamos a perecer. Y les sobrevino el temor. Porque a veces es inevitable en el problema el temor. A veces no podemos evitar no tener miedo de las cosas que nos pasan. Y ellos vieron un futuro nefasto hacia adelante. Vieron que la barca se iba a destruir y que se iban a ahogar e iban a morir ahí en el medio del mar de Galilea. Y a veces nosotros visualizamos eso. Pastor, veo mi futuro negro, pastor, oscuro, tenebroso. Pero hicieron lo que todo cristiano tiene que hacer. Hicieron lo que Eliseo hizo con Giezi, que le dijo, ábrele los ojos a este para que vea quién nos cuida. Dice que ellos fueron y despertaron a Jesús. Quizás Jesús está dormido en tu corazón hace rato. ¿Dónde está Jesús contigo? Durmiendo la siesta. Guardado ahí en un rincón de tu mente. En tu mente está tu trabajo, en tu mente están tus placeres, en tu mente están tus deseos, tus buenos y malos pensamientos, y así en tu mente está lo que tenés que hacer mañana, lo que querés hacer dentro de 20 años, en tu mente está con quién te querés casar, en tu mente está a quien te gusta, en tu mente está todo, y en un rincón de tu mente está durmiendo Jesús, ahí dormido, porque no lo has despertado, porque no lo has hecho el jefe de tu barca. Esa barca representa nuestro corazón, nuestra mente. Pero los discípulos fueron sabios y dice que fueron a despertar a Jesús pidiéndole lo que sabían que él podía hacer: sálvanos. La Biblia dice que Jesús les pregunta por qué temían y por qué tenían poca fe. Y uno dice, pero pastor, ¿y cuánta fe uno puede tener en semejante situación? Pues ellos habían visto grandes milagros. Habían visto sanidades, pero ahora Dios les iba a mostrar algo grandioso: la capacidad de calmar el viento y el mar y traer bonanza al corazón. Dice que Jesús reprende el viento y el mar. De repente, el terror, el miedo, lo que les iba a quitar la vida desaparece. Y ellos quedan asombrados diciendo, ¿quién es este que puede calmar el viento y el mar? Que le obedece la física, que le obedece la química, que le obedecen las leyes físicas de la tierra. ¿Quién es este con este poder? Y ese es el Dios que gobierna y quiere gobernar tu vida, el que tiene el control de todo, el que tiene el dominio total de toda tu vida y todo tu corazón, aquel que no hay problema y no hay circunstancia que Él no pueda resolver. Ese es tu Dios. Ese es el Dios de Eliseo, que aunque un ejército acampe contra ti, dice la Biblia, no te hará mal, porque Dios es tu cuidador. Ahora lo que pasa es que a veces o somos como Giezi o somos como los discípulos. Él está dormido y tenemos que despertar el poder de Dios en nosotros. Tenemos que despertar el Espíritu Santo en nosotros para poder tener la fe suficiente para creer que aunque venga la tempestad, el Señor va a salir a nuestro favor. Dice la Biblia que había una guerra tremenda entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y de repente, en esa guerra, tomaron la decisión los dos ejércitos de no querer matarse. Y se juntó el rey Saúl, que gobernaba el ejército de Israel,
con el rey de los filisteos y dijeron: ¿sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Para qué nos vamos a matar entre todos? ¿Para qué vamos a perder familia? Vamos a perder vidas, vamos a perder recursos. Hagamos una cosa, como si fuese la lotería, o como si fuesen los dados, o una ruleta. Juguemos esta batalla entre dos hombres nada más. Un hombre de tu bando y otro hombre de mi bando. Y los filisteos tenían su trampa, tenían su as debajo de la manga. Y dice: bueno, le dice Saúl, me parece perfecto, elegí tú tu paladín, tu guerrero, tu caudillo, tu soldado, y yo voy a elegir el mío. Dice que cuando los filisteos eligen al suyo, traen un guerrero descomunal, 3 metros de altura, ágil en batalla, con una armadura de hierro impenetrable, con una espada y con una lanza que pesaba como 3 ciclos de hierro, una bestialidad. Tremendo, se paró en el medio del campo y dijo: bueno, vengan a pelear conmigo. Ni un valiente apareció. Dice que todos los soldados de Israel, cuando lo vieron, se quedaron pálidos, atónitos. El temor les gobernó el corazón. Cualquiera dijo: con este pierde cualquiera. ¿Quién le va a ganar a este? ¿Quién puede pelear contra este hombre? Ese hombre se llamaba Goliat. Pertenecía a una raza de gigantes que dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de gigantes, no habla de hombre de 500 metros, como hacen las páginas esas de internet. Está hablando de un hombre de 3 metros, que igual es bastante grande, por supuesto, ¿verdad? Imagínense 3 metros y yo aquí. Pastor, ¿usted será el bastón de él? Sí, más o menos. A mí me pasó alguna vez, un día, cuando terminé mi carrera de medicina y trabajé 2 años, me fui con mi mamá y unos parientes a Estados Unidos. Y cuando llegamos allí, bueno, nosotros somos pigmeos comparados con ese pueblo. Somos petizos, pero mal. Y nos tocó subir un ascensor, y en el ascensor subían hombres de color, de negros, porque eran de África, no sé de dónde, o negros de allí, de Estados Unidos, que jugaban al fútbol americano. Y yo me paré en el ascensor y entraban esos. Y yo digo: yo soy como la pelota de rugby para estos hombres. Gigantes eran. ¿Cómo derribas a una persona así? Decía yo. ¿Cómo hago? Le tengo que cortar el tendón de Aquiles abajo con un cuchillito, porque si no es imposible. Eran personas gigantes. Imagínense, Goliat estaba ahí. Y dice que asustaba al ejército de Israel diciéndole palabras: ustedes no son nada, los voy a destruir. Y el corazón de todo un ejército, aún de hombres valientes, dice que se acobardó. Le entró la cobardía, le entró el temor. Estaban frente a un gran gigante, no sabían qué hacer, hasta que apareció David, un muchachito menudo, simple, pero que entendía el plan de Dios, sin arma alguna, lo que conocemos nosotros hoy como una Honda o Homera de la época. Y dijo: yo voy a pelear con él. Se le burlaron todos, se le burló todo un ejército, se le burló todo el ejército, se le burló el ejército enemigo y se le burló el ejército de su propio país. Le dijeron: tú eres un muchachito, él es un hombre de guerra, feroz. Mira la estatura que tiene, el porte que tiene, acostumbrado a la batalla, a la pelea. Tú eres un pequeño pastor. ¿Qué podrás hacer tú? ¿Sabes lo que le dijo David al rey? Sepa, oh rey, que cuando venía un oso y un león y tomaba una oveja, a mí Dios me daba la fuerza para ir a rescatarla, y se la sacaba de la boca, mataba al león o al oso y rescataba a la oveja. Yo sé quién es mi Dios, y yo sé qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y ningún incircunciso, ningún enemigo, tormenta o ejército que se levante contra nosotros va a poder si Dios está con nosotros. Todo el mundo conoce la historia de cómo David venció a Goliat. Jesús le dijo a sus discípulos cuando se tenía que ir, los discípulos dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer, Señor? Tú cumpliste con tu objetivo, venciste el pecado, venciste la muerte, te crucificaron, te torturaron, al tercer día resucitaste, venciste este mundo, venciste todo, y ahora nosotros ¿qué vamos a hacer?
Porque tú te tienes que ir, ¿verdad? Te tienes que ir a tu reino. Y el Señor le da unas palabras exactas para su corazón. No los voy a dejar solos. Y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque yo me voy, el Espíritu Santo va a quedar con ustedes. ¿Y qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Que el enemigo viene como río, pero el Espíritu levantará bandera a favor de tu vida, para defenderte, para guardarte, para estar contigo. Aleluya. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, calma. La calma fue completa, la calma fue total. De esa manera vamos a vencer nuestras tormentas. Yo no digo que no hay tormentas. En ningún momento referí que tu problema, que tu lucha, que tu gigante, que el ejército que tienes enfrente no sea real. Yo sé que son reales los problemas, muy reales, y algunos son crueles, y algunos son difíciles. Y aquí hay personas que han tenido que vivir realmente situaciones difíciles. Lo que yo sé es que si confiamos en el Señor y lo despertamos en nuestro corazón, va a venir la calma. De alguna forma u otra, Él traerá a tu vida grande bonanza. Ahí donde estás, si quieres recibir a Jesús, repite conmigo esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Quiero recibirte en mi corazón. Quiero aceptarte, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Despiértate en mi corazón, Jesús. Despiértate en mi corazón, Jesús. Y haz en mí un milagro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.